grabando. Gracias por avisar. Ya, vamos de nuevo. Les voy a dar un ejemplo entonces de lo que es la notación prescriptiva, para que después ustedes usen esa categoría cuando lean o escuchen hablar de currículum prescriptivo. En la música, como les comentaba, existen dos formas de notación, la descriptiva y la prescriptiva. Cuando ustedes hacen un arreglo para su curso, ese arreglo, esa partitura, utiliza una forma de notación para representar algo que todavía no se ha tocado. Entonces esa partitura es como una receta de cocina, hay ingredientes e instrucciones, es algo que todavía no suena. Entonces a eso se le llama notación prescriptiva. En cambio al revés, cuando ustedes, por ejemplo, hacen una investigación de campo, no sé qué, y ustedes quieren registrar algo que ya sonó, entonces lo que ustedes hacen ahí, en términos musicológicos, se llama notación descriptiva, porque ustedes quieren describir o registrar algo que ya sonó. Cuando uno usa la notación para escribir algo que ya sonó, entonces eso se llama notación descriptiva. Y cuando uno utiliza la notación para escribir algo que todavía no ha sonado, entonces ahí la notación se llama notación prescriptiva. ¿Ok? Por decirlo entonces como con súper bruto, la notación descriptiva es para escribir lo que ya sonó y la notación prescriptiva es para escribir lo que todavía no suena. Entonces ahora lleven ese ejemplo al mundo del currículum. El currículum prescrito, entonces se llama aquel tipo de currículum que ha sido definido por el Estado para ser implementado en la educación. Es un currículum en el fondo que no está realizado, sino que está como definido previamente, y en el fondo ustedes saben que ahí entra toda la pega del profe y de los colegios para traducir eso que está como definido previamente, teóricamente podrán decir algunos, ¿cierto? Y que todavía no se ha realizado en el colegio. ¿Okay? Entonces, prescrito es una categoría del currículum que apunta a esa característica, algo que todavía no está realizado o está por realizarse o realizándose, pero que fue concebido como desde la teoría, no fue concebido como desde la práctica, y por lo tanto tiene esa condición que siempre es como bien volátil, de que podría resultar y podría no resultar. ¿Okay? Bueno, el currículum prescrito entonces, para nuestro efecto, es sinónimo de currículum explícito o de currículum formal. Explícito porque en el fondo es como lo más evidente, que es lo más evidente que está definido para que nosotros trabajemos en los colegios. ¿Ok? Como esta asignatura básicamente consiste en que ustedes se manejen en ese tipo de currículum, entonces hemos estado hablando la semana pasada de estos dos principios importantes que son los pilares sobre los cuales ha sido construido el currículum, que son, como ustedes recordarán, por un lado, hay una definición de lo que se llaman los ejes de habilidades, que son 3, y esos ejes de habilidades atraviesan a toda la educación, no solamente musical, sino que la educación artística en Chile. O sea, ustedes van a encontrar esa misma estructura en los programas de artes visuales, también van a encontrar esa estructura en los programas de teatro, que ahora hay para tercero y cuarto medio, y también van a encontrar esa estructura para los programas de danza, cuando estos aparezcan ya aprobados por el Mineduc. O sea, el tema de los ejes de habilidades es transversal a todas las asignaturas artísticas. Ya, ese es el pilar 1. Y el pilar 2 es la definición de música como arte y cultura, o cultura y arte. Ahí podría haber otra discusión. En fin. Y esa definición de música como arte y cultura es particular para nuestra asignatura. Y no necesariamente aparece replicada en las otras asignaturas artísticas en nuestro país, porque ahí ya entramos como a un ámbito de discusión más disciplinaria, más que tiene que ver con la propia disciplina al interior de ella. Y no es una cuestión que ni siquiera hayamos conversado entre todas las artes, porque ni siquiera entre nosotros mismos estamos como de acuerdo. Entonces, es una definición más particular, pero que en el caso de música opera y les permite a ustedes comprender cómo está construido el programa
E idealmente también les podría permitir a ustedes adaptar o derechamente modificar o reconstruir el programa. O sea, que ustedes conozcan estos dos énfasis debiera servirles incluso para que ustedes partan desde cero en sus colegios, por ejemplo, en sus comunidades o donde sea, pero tomando en cuenta como marco referencial, no necesariamente como una cuestión obligatoria, pero como un marco referencial que tiene un cierto peso porque hay como mucha evidencia y mucha experiencia que podría ser virtuosa, aunque siempre se le puede cuestionar, como marco de referencia para que ustedes también sean constructores o reconstructores de currículum. Entonces, entendiendo que existen estos dos pilares sobre los cuales se ha construido el currículum artístico en Chile, lo que me interesa hoy día es empezar ya a navegar en la estructura de los planes y programas de nuestra especialidad. Sabiendo o suponiendo que ustedes ya han trabajado con los programas como pareciera que me contaron en algún minuto en otras asignaturas. Y eso está súper bien, porque todo el conocimiento que tengan previo nos sirve para comprender mejor esta estructura. Sin embargo, hoy día vamos a asumir que vamos a partir como desde cero en una cuestión muy, muy primigenia, para que a lo largo de la conversación vayamos profundizando donde necesitemos profundizar y aquello que ustedes en realidad ya conocen lo podemos ya pasar de una manera más superficial. ¿Okay? Entonces hoy día lo que vamos a empezar a hacer es ya a revisar el currículum de nuestra especialidad de una manera un poquitito más técnica y también me gustaría que de una manera más crítica, depende de cómo se dé la conversación. Hoy día particularmente quisiera partir haciendo una diferenciación conceptual entre una frase o un término que nosotros generalmente ocupamos como si fuera una sola idea, que es la de planes y programas. ¿Ok? Aunque como ustedes intuyen o saben, apuntan cada uno de estos términos a cuestiones diferentes. Una cosa son los planes de estudio y otra cosa son los programas de estudio. Entonces, partiendo desde, desde lo general a lo particular, hoy día nos tocaría más bien concentrarnos en los planes de estudio. Pero primero, me gustaría justamente preguntar a modo de diagnóstico si ustedes conocen esa diferencia. Entonces, si son tan amables, cuéntenme si alguno de ustedes puede, con sus propias palabras, indicarnos qué es lo que entienden por planes de estudio y qué es lo que entienden por programas de estudio. A mí, bueno, no lo sé claramente, pero a mí me da la impresión de que un plan de estudio es algo más general que un programa de estudio, ¿no? En un plan de estudio se supone que lo que yo voy a definir son las áreas temáticas que debería incluirse en la educación, qué sé yo, no sé, en historia, no sé, la guerra del Pacífico, qué sé yo, no sé, no, temáticas, y el programa es algo que se construye en relación con ese plan, pero es mucho más específico y que tiene otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la bibliografía, no sé, eso se me ocurre, que un plan es algo más grande y un programa es aquello que especifica lo que el plan indica. Hasta ahí estáis bien. Hasta donde tú descubres que el plan es una construcción más general y el programa una más específica. Entonces, un aplauso para Andrea y ya. Pero en lo que sí habría que corregir es que el plan de estudio, siendo efectivamente una construcción más general, todavía no alcanza a abarcar ninguna cuestión temática, ni siquiera de grandes proporciones. Pero nos estamos acercando, con lo que tú dices, nos estamos acercando. Para ayudar al resto también a reflexionar sobre esto, hagan la analogía, por ejemplo, en lo que ustedes conocen de la carrera. La diferencia entre plan de estudio, por ejemplo, el plan de estudio de la carrera, y un programa de estudio de la carrera.
¿Qué es lo que tiene el plan de estudio? Bueno, pensado así, yo podría pensar que plan entonces es, por ejemplo, decir, el plan de estudio en Chile, que en otros lugares obviamente es distinto, contiene historia, inglés, matemática, castellano, ¿no es cierto? Que serían en este caso como las casillas del plan de estudios nuestro, ¿no? Tenemos auditiva, tenemos guitarra, tenemos, ¿no es cierto? Son como distintas áreas temáticas, y luego cada una de ellas se transforma en un programa de historia para básica, programa de historia para media, programa de inglés. Si lo pienso así, se me ocurre eso. Sí, Profe, ¿no ahí sí. serían así como Dale. los planes como en general, como las unidades en sí, y los programas como decía la Andrea, especificar cada una de esas unidades con las temáticas que se van a abordar en cada unidad y ahí poniendo, no sé, los objetivos, los desarrollos de la clase en general? No, la categoría que tú decís, Zaira, existe, pero esas dos categorías de unidades y clases todavía están insertas dentro de programas de estudio. Y en realidad, como decía la Andrea ahora, por ejemplo, si ustedes piensan en el plan de estudio de su carrera, el plan de estudio de su carrera lo que les indica es cuánto dura tu carrera, qué asignaturas tienes, en qué orden están esas asignaturas y qué categoría tienen. Por ejemplo, hay asignaturas de 2 horas, otras de 4 horas, algunas son obligatorias, otras son electivas, ¿sí? Todo ese entramado, lo que ustedes también conocen como malla curricular, eso es el plan de estudio. Pero cuando tú en tu plan de estudio lees en una casillita que dice auditiva 1, tú no sabes qué es lo que pasa dentro de auditiva 1 todavía. El plan de estudio no entrega información acerca de las asignaturas específicas. Solamente te dice que tú en primer año vayas a tener una asignatura que se llama auditiva 1, que va a ser semestral, que va a ser de 4 horas, que es obligatoria y que en el caso de la U tiene tal cantidad de créditos, por ejemplo. En el colegio, por lo tanto, el plan de estudio es aquel que nos indica qué asignaturas tengo, en qué año de mi escolaridad, cuántas horas tiene esa asignatura y si esa asignatura es obligatoria o es electiva, que son las dos categorías, o diferenciada, perdón, que son las tres categorías en realidad que existen pensando de primero básico a cuarto medio. Y ya que tú, por ejemplo, puedes descubrir, si ves los planes de estudio, supongamos que música tiene, supongamos, 2 horas en cualquier curso, sexto básico, por decir algo, entonces, cuando tú entras a sexto básico, a mirar las asignaturas y te encuentras con música, ahí tú podrías desplegar eventualmente, yo estoy usando como una lógica tipo página web, ahí tú podrías desplegar el programa específico de música para sexto, que tiene todo lo que tú, Zaira, decís. Tiene las unidades, tiene las sugerencias de actividades, en fin. ¿Ok? Entonces, a veces cuando nosotros conversamos sobre currículum, generalmente se suele confundir que planes y programas es una definición técnica que no se desagrega. Y a veces cometemos el error de que nosotros estamos hablando, por ejemplo, del programa de música y usamos la terminología de planes de estudio, o al revés. Eso se dio, por ejemplo, el año pasado, cuando discutimos muchas veces acerca de los nuevos planes de estudio de tercero y cuarto medio. Lo que se discutió el año pasado en el sentido de que para la propuesta actual aprobada del Ministerio para tercer y cuarto, música, así como otras asignaturas, pasaron a formar parte de lo que después se llamó las asignaturas electivas, en fin, o los planes diferenciados nuevos, en fin. Toda esa discusión era sobre los planes de estudio. No era sobre los programas, porque los programas todavía no existen. No
ni siquiera diseñados por el Mineduc, ni tampoco están aprobados por el Consejo Nacional de Educación, y por lo tanto no hay programas oficiales. Y toda la discusión, por lo tanto, no era sobre los programas, pero a veces quienes tal vez no tenían clara esta definición conceptual podían confundir los términos. Y lo que yo estoy tratando de lograr con esta conversación en la que ustedes me están ayudando es que justamente ustedes se den cuenta de que existe justamente algo que se llama planes y programas de estudio, pero que contiene en esa frase a dos componentes curriculares diferentes. Una son los planes de estudio, que apuntan a lo que ya hablamos, qué asignatura, en qué orden, con cuánta dedicación y con qué tipo de carácter obligatorio o electivo. Y otra cosa son los programas. Y los programas es las unidades, las sugerencias de actividades, las sugerencias de evaluación, las sugerencias de recursos didácticos, más todo el entramado curricular interno, o sea, los ejes, en fin. Avancemos un poco más con eso, porque lo que me gustaría es que revisemos entonces los planes de estudio de música en Chile. Para lo cual, vamos a compartir pantalla. Ya. Lo vamos a hacer navegando por internet. Entonces, cuéntenme, pueden ver ahí mi navegador, ¿cierto? Sí, se ve bien. Súper. Esperemos entonces que la velocidad de conexión me permita hacer estas navegaciones. Bueno, entonces, aquí está la página, miren. Currículum en línea. Ustedes ponen currículum en línea y los manda acá. Esta es una página, es la página oficial del Mineduc. Ojalá que no se demore tanto en cargar, pero bueno, en fin. Ya, entonces, bueno, ahora obviamente aparece en primera plana todo lo que está ocurriendo con la educación virtual. Si ustedes bajan un poquitito más, aquí dice documentos curriculares. Vamos a ir acá. Entonces se despliega este menú y acá dice planes de estudio. Entonces vamos a revisar los planes de estudio de música. Miren, aquí hay una serie de documentos oficiales y aquí empieza un poquito el problema porque ojalá la cosa fuera súper ordenada y en un solo documento estuvieran los planes de estudio. Lamentablemente el Mineduc no lo trabaja así. Entonces lo que están puestos son distintas versiones de planes de estudio y uno tiene que ir leyéndolos y bueno, descubriendo casi con la fecha si es que son los vigentes o no. Entonces, bueno, miren, vamos primero a este. Dice planes de estudio primero a sexto. Unidad de currículum y evaluación, planes de estudio 2018. Estos son los que están vigentes. Entonces, primero a sexto, educación básica. Vean lo que dice acá. Música, entonces. Ah, ya. Dice primero a sexto, pero está desagregado en dos tablas. La primera, la que está acá, es de primero a cuarto básico. ¿Ok? Primero a cuarto. Dice música, y aquí está horas 2. Acá dice con jornada escolar completa, sin jornada escolar completa. Acá dice horas anuales, que no es tan práctico para nosotros, pero horas semanales es lo que nosotros manejamos. Y nosotros donde tenemos que ver es acá, con jornada escolar completa, porque la mayoría de los colegios en Chile lo que tienen son jornada escolar completa. Música, 2 horas a la semana. Estos son los planes de estudio obligatorios. Esa es la importancia o el alcance del documento. O sea, esto es lo que el Mineduc ha definido como la formación mínima obligatoria. En el caso de música, dice 2 horas. Y si miramos arriba, dice artes visuales también, 2 horas. O sea, significa de que, por ejemplo, las dos asignaturas que en otros años están juntas, acá están separadas de primero a cuarto básico, primero a cuarto, y cada una de las dos tiene 2 horas a la semana. ¿Ok? Y acá abajo está quinto y sexto. Y dice música, mira lo que dice acá. 1,5. ¿Ven? O sea, en quinto y sexto básico tenemos mínimo 1 hora y media a la semana. Esto surge básicamente de que se entiende
para el Mineduc que artes visuales y música constituyen un área que se llama educación artística, que tiene en el fondo 3 horas a la semana. Entonces se reparte equitativamente para los colegios con jornada escolar 1 hora y media a la semana. Entonces uno podría preguntarse, pero qué raro 1 hora y media. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Hay colegios que tienen efectivamente 1 hora y media? La respuesta generalmente es no. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ocurre lo siguiente, que junto con todas estas filas azules o celestes, que son las asignaturas obligatorias, hay estas otras, que son estas horas, miren acá, horas de libre disposición. Son horas que todos los colegios poseen para hacer lo que los colegios disponen. Algunos colegios hacen más matemática, otros harán un taller de teatro, en fin. Y lo que la mayoría de los colegios hace en relación a educación artística es que ocupa una de estas horas de acá y la suma aquí. Entonces, finalmente, en quinto y sexto, continúan 2 horas a la semana generalmente, pero el detalle es que en esas 2 horas entonces, como ustedes ya se están dando cuenta, se está ocupando una de las horas de libre disposición del colegio. Pero si solamente pensamos en las horas obligatorias para tener como ese estándar de análisis, la respuesta es 1,5. ¿Ok? Eso pasa en sexto básico. Y más abajo en este mismo documento, bueno, educación intercultural bilingüe, que debe ser como el 0,01% de los colegios de Chile, y está séptimo y octavo, pero en este caso séptimo y octavo no nos sirve a nosotros porque no está actualizado. Esta es la versión de antes del último cambio de séptimo y octavo. Por eso este documento, cuando ustedes lo vimos acá, dice primero a sexto, porque eso es lo que está vigente, primero a sexto. Entonces, vamos a buscar séptimo y octavo. ¿Se escucha el helicóptero que está pasando acá afuera de mi departamento, no? ¿No? No, acá está pasando un avión. Ya. Sí, acá está pasando una carroza. Claro, el circo. A ver. Ya, y acá debiéramos ver lo de séptimo y octavo. Entonces, esto es del año 2016, eso entonces es correcto, es lo vigente. Ya, aquí este cuadro es para los colegios que no se encuentran adscritos al régimen de jornada escolar completa. Entonces, no nos sirve tanto, porque esos son la minoría de los colegios. Este es que nos sirve. Que se encuentran adscritos al régimen de jornada escolar completa, diurna. Entonces, séptimo y octavo. Miren lo que dice. Artes visuales y música, 3 horas. Es lo mismo que pasa en quinto y sexto. Para los efectos de plan de estudio, cuando algo dice y, es súper relevante porque en otros niveles, aquí en vez de decir y, dice o, y eso cambia el tiro el plan de estudio. En este caso es y, o sea que estas 3 horas no son para artes o música, sino que son para ambos. Significa que en séptimo y octavo, los chicos en Chile tienen obligatoriamente que tener por lo menos 3 horas para artes visuales y para música. Y también los colegios tienen 6 horas de libre disposición. Por lo tanto, generalmente hay 4 horas, 2 y 2 para cada una de las asignaturas. Ustedes ahora entonces tal vez podrían empezar a pensar retrospectivamente en los colegios donde ustedes han hecho práctica. Si ustedes se han encontrado en algún colegio en el que, por ejemplo, en séptimo y octavo, no era obligatorio artes visuales y música, entonces ese colegio o está vulnerando la ley del plan de estudio obligatorio mínimo de nuestro país, o puede que excepcionalmente no sea un colegio con jornada escolar completa, pero eso sería más raro. ¿Ok? Lo que estamos revisando es el mínimo para el más del 90% de los colegios de Chile. Entonces, en el caso de séptimo y octavo,
3 horas, o sea, 1,5 para música, igual que en quinto y sexto, ¿ok? Con la posibilidad de que se amplíe a 4 horas, por lo tanto, 2 y 2. Séptimo y octavo. Eso es lo que está vigente. Veamos el plan de estudio de media. Partamos por acá. Formación general, primer y segundo medio. Entonces, sin jornada escolar. Y ahora viene con jornada escolar completa. Este es el que nos sirve. Aquí está. Bueno, aquí aparece artes visuales o música. Y dice 2 horas. Significa entonces, como ustedes seguramente han comprobado, de que en media no se hacen las 2 asignaturas obligatoriamente, sino que el estudiante o el colegio, en el fondo, decide cuál de las 2 asignaturas dicta, y esa asignatura tiene 2 horas a la semana como mínimo. Si en algún colegio de media que ustedes conozcan hay música, a ver, lo que pareciera ser que la mayoría de los colegios hacen, no lo sé en realidad, no lo sé. Hay 2 como opciones que yo he visto que ocurren. Una, el colegio decide una de las 2 asignaturas, o artes o música, 2 horas. Y opción 2, el curso elige, el estudiante elige, queremos tener música o queremos tener arte. Entonces, el primero medio C se divide, hay 20 que se van a música y hay 10 que se van a artes visuales, por decirte algo, a la misma hora. Pero cuando eso ocurre, el colegio está ocupando sus horas de libre disposición. Porque lo que dice el ministerio es que tenéis que hacer o música o arte, mínimo obligatorio. Con dictar una de las 2 asignaturas ya estáis listos. Si tú queréis dictar las 2 asignaturas simultáneas, entonces tenéis que ocupar 2 horas de libre disposición para poder ofrecer la otra asignatura artística, y así los chicos pueden escoger entre arte o música. Más ratito ustedes me pueden comentar la experiencia de ustedes mismos como estudiantes. Yo estoy seguro que algunos de ustedes en algún nivel de su colegio puede que haya tenido que elegir arte o música, y también creo que estadísticamente estoy seguro que algunos de ustedes en algún nivel de algún colegio no tuvo música o no tuvo artes visuales, en fin. Eso es lo que pasa en primero y segundo medio. 2 horas, música o artes visuales. Y por último, en tercer y cuarto medio, que esta fue la discusión del año pasado, entonces no hay ningún documento oficial, sino que está el plan de estudio, este es el documento completo, o sea, un mamotreto como de chorro 1000 páginas, 12 páginas, ya, bueno, en fin. Ciertos documentos de 12 páginas pueden parecer de chorro 1000. Ya, en tercer y cuarto medio existe un plan común de formación general, donde lamentablemente no está artes. Existe un programa electivo donde está artes, pero ahora artes es, como ustedes saben, música, visuales, danza o teatro, ¿sí? Esa es la diferencia con tercer y cuarto medio ahora. Y esas son 2 horas a la semana. Pero pensar de que algún colegio va a escoger entre historia, arte, educación física y religión, más bien entre historia, educación física y arte, pensar que el colegio va a escoger arte es como bien optimista. En realidad pareciera que la mayoría de los colegios van a escoger historia o educación física, y seguramente los colegios confesionales van a escoger religión. Entonces a nosotros nos queda como esta opción, más bien, la formación diferenciada artística, que son 2 asignaturas como de 6 horas a la semana. Pero esos programas todavía no existen. Estos programas tampoco están aprobados, ¿sí? Entonces, en tercero medio lo que tenemos ahora es solamente
la propuesta de plan de estudio aprobada, la propuesta, pero no están los programas. Ya, a ver. Todavía estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Ya, miren ahí hay un cuadro resumen. Así está el plan de estudio vigente. Profe, nos quedamos en la página del currículum, Ya. No se cambió. Ok. Cambio al tiro. Vamos a bajar esta. Está en pausa. Ya, espérate. Voy a... Ahora sí, vamos a compartir el resumen. Ahí sí. Sí. Plan de estudio vigente del subsector de artes musicales en el año 2020. Este es el resumen de lo que vimos. Entonces, miren, lo voy a agrandar un poquito. De primero a cuarto básico, la asignatura se llama música. El carácter es obligatorio. Las horas semanales son 2. Y es el colegio, en el fondo, el que está obligado a tener que ofrecer la asignatura, lo cual no pasa en todos los niveles. En quinto y sexto, la asignatura se sigue llamando música, sigue siendo obligatoria, pero ahora baja su cantidad de horas a 1 hora y media. Como ya comentamos, el colegio la puede subir, pero el mínimo es 1 hora y media. El colegio, por lo tanto, decide si quiere subir esa media hora o no. En séptimo y octavo, el panorama es el mismo, salvo que la asignatura es electiva, en el sentido de que, a ver, no, ahí hay un error. Esto es antes del cambio. Esto es obligatorio, lo vamos a cambiar. Se llama música, es obligatorio, igual que en quinto y sexto. También tiene 1 hora y media, que sería desagregando arte visual y música, 3 horas a la semana, 1 hora y media para cada una. Eso es obligatorio, es un error, lo vamos a cambiar. Primero y segundo medio, la asignatura se llama música, ahí sí es electiva, es arte o música, una de las dos, y son 2 horas mínimo a la semana. Es el colegio el que puede decidir si dicta las 2 asignaturas, si ofrece las 2 asignaturas o si ofrece solamente una para cumplir con el mínimo. Y en tercero y cuarto medio, la asignatura en realidad se llama música, pero todavía no están los programas. Los programas que están a la vista son los programas antiguos. Entonces la asignatura no se llama música, sino que se llama artes musicales. Tiene la condición de electivo o de diferenciado. Son 2 horas a la semana, pero no son 2 horas obligatorias, son 2 horas cuando es electivo. O sea que, por decirlo en sencillo, música es obligatoria en este momento en Chile, desde primero básico hasta octavo básico. Porque esto es música y artes visuales. Esto es obligatorio. Música en Chile es obligatorio, de primero básico a octavo básico. Es electivo en primero y en segundo, y en tercero y cuarto, cuando esté todo el cambio curricular completo, va a ser entre electivo y o diferenciado. Y aquí dice estudiante, porque tal como está planteado hasta el momento la reforma curricular de tercero y cuarto medio, se supone que es el estudiante el que debiera decidir si es que quiere tener música o no. En realidad sí que quiere tener arte o no. El estudiante en tercer y cuarto medio. ¿Por qué? Porque se supone que la idea es promover un poco el tema de las elecciones vocacionales. Entonces, por eso es que está pensado de que sea el estudiante el que decide, como un poco como proyección de lo que podría ser su futuro laboral. Entonces, por eso es que se le quiere entregar esa herramienta de elección al estudiante y no al colegio. O sea, el colegio debiese estar obligado a ofrecer un pool mínimo de asignaturas entre las que debiese haber asignaturas diferenciadas artísticas. Pero eso es lo que está propuesto en la práctica, pues eso es lo que está propuesto en la teoría, no es todavía lo que ocurre en la práctica. ¿Ok? Ya.
Bueno, ese es el panorama con respecto a planes de estudio. Oscar, una ¿Preguntas? pregunta. Sí, preguntas Una o pregunta. comentarios. Porque ahí me queda claro que es para los colegios que con o sin jornada escolar completa, supongo que particulares subvencionados, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa ¿qué pasa en el caso de los colegios privados? O sea, suponte tú que yo armo un colegio laico, ¿no? Y no quiero tener religión porque no me interesa, y había unas horas de religión ahí, ¿no es cierto? O le quiero dar un enfoque, que es lo que entiendo que va para la línea de los diferenciados, digamos, ¿no? Eh, yo puedo decidir o sea, entiendo que lo que no puedo hacer, pero también es una pregunta. ¿Podría yo decir, no, que lata, no quiero que tengan 8 horas de clases de matemática y les voy a poner 4 horas de matemática y el resto la voy a dividir en cosas artísticas como parte del proyecto del colegio, digamos, ¿no? Como parte, no me acuerdo cómo se llama eso, bueno, cuando tú defines qué tipo de colegio quieres tener, digamos. O sea, la pregunta general es, ¿yo como dueño de un colegio particular puedo hacer con esos números lo que yo quiera o estoy obligada? No puedes hacer lo que tú quieras, porque la definición de planes de estudio, en el fondo, es el piso legal mínimo. Actúa como piso. O sea, primero digamos que en proporción, los colegios privados en Chile deben ser como con suerte, el 8%, ponte tú. Más del 90% se divide en este momento en educación municipal y educación particular subvencionada. Y tú sabes también de que la educación particular subvencionada está desapareciendo porque los colegios particulares subvencionados se están reconvirtiendo. O pasan a ser municipales o pasan a ser derechamente privados. Eso va a hacer que en un par de años más, derechamente, más del 90%, estoy seguro yo, de la educación va a ser municipal. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere poner un colegio propio o qué pasa con los colegios propios, con los colegios privados, esa es la palabra, con los colegios privados en la actualidad? Es que esos colegios tienen dos opciones curriculares. O asumen los programas, los planes y programas del Mineduc, o asumen planes y programas propios. Esos planes y programas propios, ellos tienen que presentarlos y postularlos al Mineduc, y el Mineduc tiene que aprobarlos para que sean válidos, porque si no, cualquier chico que salga de octavo o de cuarto medio no va a tener su licencia reconocida por el Mineduc porque el colegio no tiene los planes y programas aprobados por el Mineduc. Y esos planes y programas propios tienen que tener como mínimo el piso que el mismo Mineduc ha establecido. O sea, si tú quieres que los chicos, a ver, si el plan de estudio dice 8 horas de matemática, entonces tienen que ser 8 horas mínimo. Lo que tú podrías hacer es que tengan 12 horas, pero nunca menos de 8. O sea, los planes de estudio, para resolverlo así como en simple, es el piso legal mínimo. Ahora bien, mencionaste el caso de religión. Sí, la religión no es obligatoria en ningún lado, en ningún nivel y en ningún plan. Aparece ahí, pero aparece en tercero y cuarto como una opción para el plan electivo. Y de ahí para abajo, o sea, de segundo medio para abajo, nunca religión es obligatoria, afortunadamente, porque antes lo era, hace años atrás lo fue, pero ahora no. En ese sentido, se ha producido afortunadamente esa separación entre Iglesia y Estado que se supone que Chile tiene desde el año 25, pero que en los hechos, en la educación, por ejemplo, ha sido como súper difícil separar. Entiendo. Pero, ¿Y qué se hace en el caso, por ejemplo, del LEA, de un colegio que es de la línea de artística, digamos, ¿no? Que tiene que respetar las mismas cantidades de horas y como, ¿no? ¿Es distinto? no, es distinto, porque los LEA funcionan en una categoría diferente, no son colegios científicos humanistas. Ah, Hay una línea de educación artística, que deben ser los pocos colegios que hay en Chile, yo creo que no llegan ni a como al 2% del total. Y esos colegios tienen sus planes y programas propios. También aparecen ahí en la misma página del ministerio. Cuando tú entras, como entramos nosotros, un currículum en línea,
documentos curriculares, en fin, planes de estudio, ahí donde estábamos navegando nosotros, también ahí aparecían algunos documentos para los colegios artísticos, que tienen sus propios planes y tienen sus propios programas, pero esos programas son programas del ministerio, porque todos los LEA que hay y todos los colegios artísticos son colegios estatales o municipales, por decirlo así. No hay colegios privados, ponte tú, artísticos en Chile. Entonces son poquititos, pero tienen como tienen sus recursos, sus componentes curriculares propios. Ya, perfecto. Y ahí es distinta el peso de las asignaturas, ¿no? No teníamos Claro. 8 horas de matemática, ni... Exacto. Ya, es como otra concepción en el fondo. Funciona igual que un colegio técnico. En un colegio Ya, técnico perfecto. también, pues tenéis menos horas de matemática, de historia del lenguaje, porque tenéis alguna de las 20 y tantas especialidades técnicas, en fin. En los artísticos funciona igual. Ya, o sea, esto que estamos revisando es para la enseñanza científico-humanista. Para la enseñanza científico-humanista, que como ya les comentaba, en términos como de porcentaje y por lo tanto como de relevancia en términos sociales, es como más del 90% de los colegios de Chile y es seguramente y es un tipo de colegio en el que seguramente la mayoría de ustedes va a terminar trabajando. Por lo menos alguna vez en su vida tendría que ser así, por lo menos estadísticamente hablando, porque de 10 colegios, 9 son así. Otras consultas o comentarios sobre esto, planes de estudio de música en Chile. Sí. Yo, cuando estudié, ¿Sí? tenía que elegir en primero medio entre música o artes plásticas, pero Exacto. ¿Sí? estaba ligado música a inglés y francés con artes plásticas, entonces uno estaba obligado a tomar una y otra. No se podía elegir por sí solo. O sea, ya. yo tomé francés porque me gustaba francés, pero tenía que tomar artes plásticas. Ya. Y después, como creo que había muy poca gente inscrito en música, ahí se dio como la libertad de cambiarse y dejar artes plásticas. Y ahí yo me Ya. cambié de nuevo a música. Por eso Ya. estaba obligado a eso. Mira tú, qué raro, ¿eh? ¿Y por qué tú crees que era así en ese colegio? No, nunca lo supe. Era científico humanista ese colegio, pero no sé, algo de haber tenido esa con lo horario, algo así, yo creo. Pero porque Ya. no se entiende de otra manera. Para resolver algunas cuestiones como de gestión. Claro, administrativa, Mm. alguna cosa así. Ya. Y bueno, y un par de ustedes por lo menos opinen lo siguiente. Si han podido constatar, cuando ustedes fueron estudiantes en colegio, efectivamente la realización de este tipo de plan de estudio, o si ustedes, como el Luis, por ejemplo, les ha tocado, o en sus prácticas, observar cuestiones distintas o derechamente vulneraciones a la legalidad, que debe haber un montón igual, de colegios que no cumplen ni siquiera con el mínimo. Profe, tenía una duda yo. No sé si como una vulneración, pero por ejemplo en el colegio que yo iba, me acuerdo que tenía como 8 horas de matemática y 8 horas de lenguaje. ¿Ya? Y el electivo de música o artes visuales era a partir de tercero medio. En séptimo, octavo, primero y segundo era obligatorio artes y obligatorio música. Eran 2 horas para cada uno. Sí. Pero después de tercero y cuarto medio era el electivo de música, recién ahí. Pero antes de eso, bueno, toda la vida, yo fui de quinta a cuarto medio en el mismo colegio y eran siempre 8 horas de lenguaje y 8 horas de matemática, por lo menos. Claro. Pero eso, como que no pude tomar la decisión de escoger música o arte como más chico, tuve que esperar a tercero medio para cambiarlo. Es que en términos legales puede ser así. En términos legales, como está diseñado, uno recién puede elegir o debiese poder elegir en tercero medio, tercero y cuarto, ahora. O sea, los colegios que tienen en primero y en segundo medio, por ejemplo, arte y música, y tú elegís arte o música en primero medio, son colegios privilegiados desde el punto de vista del currículum artístico. Porque tal como vimos, en primero medio, el mínimo legal que impone el Mineduc es que tú tengas 2 horas de arte a la semana. Y por lo tanto tú puedes
estar en un colegio que solamente tenga música o que solamente tenga arte, y el colegio decide cuál de las dos asignaturas tiene. Por lo tanto, todos los colegios que tienen arte y música y que a ti te hacen elegir cuando tú entras ya primero medio, son colegios que están por opción propia del colegio definiendo 2 horas de ese pool de horas de libre disposición para armar la segunda asignatura y poder permitir que los estudiantes escojan. Claro. No alcanza a romper como el límite legal, por decirlo así, como que está dentro de lo que te permite la ley. Claro. De jugar con qué queréis tomar o no, pues, la decisión al final del establecimiento. Depende del enfoque que se quiera y todo. Exactamente. Y ahí los colegios pueden, con ese tipo de decisiones, los colegios pueden como, de alguna manera, definir su línea editorial, en fin, o marcar su proyecto educativo propio, cuando van tomando ese tipo de decisiones. Claro, su visión, ¿cómo se llama? Visión, misión, visión. Claro, exactamente. Tiene que ver con eso también. Pues. Tiene que ver con eso, sí. Ya. Sí. Gracias, Andrés. Bueno, si no hay alguna otra opinión, les quiero mostrar una última imagen. Ahí está, miren. Este es un panorama histórico, es solamente para que ustedes se den cuenta cómo ha funcionado nuestra asignatura desde el inicio de ella a finales del siglo XIX, para que vean ustedes lo voluble que en realidad ha sido. Miren, esos son los nombres que ha tenido nuestra asignatura en básica, ¿sí? Todo esto de básica. Obviamente no siempre se llamó educación básica, antes se llamaba diferente. Aquí están los años, ¿ven? Aquí está la cantidad de horas semanales. Miren, cuando empezó la música en la primaria superior, el año 1883, miren ustedes, 3 lecciones semanales de 30 a 35 minutos cada una. En 1910, 30 minutos diarios. Eso era maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque había un tipo en música que era un monstruo de la pedagogía que logró ese tipo de cambio. Se llamaba Ismael Parragués, que fue profe del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación. En 1929, 1 hora. En 1932, indeterminado, carácter flexible. Ahí como que nos fuimos a la B. En el 49, 1 hora a la semana. En el 65, 2 horas. En el 81, 2 horas. En el 96, aquí fue la reforma curricular después de dictadura, 3 horas con primero y segundo año básico con artes visuales, 4 horas en tercero y cuarto básico con artes visuales, 3 horas en quinto y sexto con artes visuales. Aquí ya empezamos como a... Cambió, ¿ven? Cambió de música sola a educación artística. O sea, a nosotros, en básica, esa es una conclusión que yo podría, o una hipótesis que yo podría suponer. A nosotros, en la reforma curricular de los años 90, post-dictadura, en música, en básica, no nos fue muy bien. Porque nosotros de partida perdimos el carácter obligatorio, ¿cachai? Que fue obligatorio siempre, hasta el 96. ¿Y qué pasó en el 96? Que nos juntaron con artes visuales, se constituyó un área de educación artística y por lo tanto fue electivo, porque si el colegio elegía artes visuales, nosotros no teníamos música. Eso pasó en el 96. Por lo menos en básica, ese fue un retroceso. Después se pasó a llamar artes musicales en el 98, 2 horas solamente en séptimo y octavo. Ahí había una figura muy rara porque la música era electiva de primero a sexto básico, pero era obligatoria en séptimo y octavo. Entonces era muy raro porque a veces tú recibías en séptimo un chico que no había tenido música los 6 años anteriores. Entonces los profes de séptimo se volvían locos porque tenían como distintos tipos de estudiantes en relación a su base musical en séptimo. Y el 2011, esta fue la penúltima pelea que tuvimos, se cambió el
el carácter de obligatorio a electivo en séptimo y octavo. Entonces se bajó la cantidad de horas de 2 a 1,5 compartida con artes visuales, y más encima electivo. Eso fue en básica. Y en media, como ustedes ven, ha sido un poco más estable la cuestión. Desde 1893, generalmente 2 horas, salvo en la reforma del 55, cuando educación musical, que se llamaba en ese momento, tenía 2 horas de primero a tercer año medio y solamente 1 hora de cuarto a sexto año. En ese caso, en ese tiempo no eran media, en realidad se llamaban humanidades. Entonces, primero a tercer año de humanidades es lo que ahora es séptimo, octavo y primero medio. Y cuarto a sexto de humanidades, 1 hora, era lo que hoy sería segundo, tercero y cuarto año medio. Pero todavía era obligatorio. En el año 65, con la reforma de Frei Montalva, 2 horas también. En la reforma de dictadura, 2 años, pero electivo. O sea, con la reforma de Frei Montalva, música primero y segundo medio obligatorio, pero empezó la electividad. Ahí se perdió la obligatoriedad. En básica, la obligatoriedad se perdió el 96 y en media se perdió la obligatoriedad el 65, en tercero y cuarto medio. Y de ahí para adelante ha sido permanentemente electivo y con 2 años. Salvo lo que pasó el año pasado con tercero y cuarto medio, que no solamente electivo, sino que ahora incluso puede que tú llegues a no tener música ni en el electivo, ni el de formación general. Ese un poco ha sido el recorrido de nuestra asignatura en términos de presencia en el currículum a través de sus planes de estudio. ¿Preguntas, opiniones o comentarios? No hay. No, yo tengo un comentario, pero, o sea, pero no sé si se sale un poco, bueno, me lo puedes contestar en cualquier momento si no es hoy. Porque me parece bien fatal el escenario laboral, digamos, ¿no? Como con tan pocas horas. Además que cuando fuimos a hacer práctica había profesores que nos decían que las horas de música, y tengo amigos también que son profesores de música, que las horas de música son como que las agarran para el liceo, digamos, ¿cachai? No es como que se necesita un consejo curso y usan la de música, o se necesita algo en el colegio y usan la de música, o hay que preparar el CIMSE y entonces le quitan la hora de música, como que tampoco hay un respeto, digamos, ¿no? Como no tienen el mismo estatus, al parecer, ¿no? Para los dueños de colegio y qué sé yo, no sé. Y la pregunta es, en este escenario que es tan complicado, ¿no? ¿No sería adecuado pensar que la formación que nosotros recibimos como profesores de música fuera más amplia en términos de poder acceder tanto a trabajar en un colegio básico como medio? Porque hasta lo que entendemos, que nunca ha sido una comunicación formal, digamos, ¿no? Como ha aparecido como dato en conversaciones con Mario, qué sé yo. Sabemos hasta acá que cuando salgamos, la posibilidad laboral que tenemos es en media, digamos, ¿no? De primero a cuarto medio. Primero preguntarte si me puedes corroborar esa información. Y cómo se podría hacer, digamos, ¿no? Como para poder acceder a trabajar en básica, porque con tan poquitas horas, y más encima lectivo, y más encima mezclado con artes visuales, se ve un poco como negro el panorama, digamos, ¿no? Como laboral, me refiero. Eso. Bueno, son varias preguntas y en realidad podríamos estar hablando N rato, así que voy a tratar de responder algunas cosas, pero hay mucha conversa que hacer sobre eso y es muy bueno que se lo pregunten en todo caso. Acerca de cuestiones como súper concretas, por ejemplo, ustedes están estudiando una pedagogía en educación media
y eso a ustedes los va a habilitar profesionalmente para trabajar en cualquier colegio de Chile, y como especialistas en música van a tener un título que los va a respaldar prácticamente desde primero básico hasta cuarto medio, aunque la especialidad de ustedes cubre en términos de los estamos formando para trabajar principalmente entre séptimo básico y cuarto medio. Entonces, cuando hablamos de un profe de media, hablamos de un profe de séptimo para arriba. En cualquier colegio que a ti te contraten, por ejemplo, si a ti te dicen, profe, necesitamos 15 horas, 10 horas en séptimo, 5 horas en octavo, y necesitamos su título, tú vas a llevar tu título de media y no vas a tener ningún problema. Vaya a trabajar, puede ser contratado, en fin, sin ningún problema, porque tu título de media funciona desde séptimo básico. De hecho, no sé si ustedes se han enterado de que una de las reformas que viene ahora, que está pospuesta por todo lo que ha pasado, en fin, pero que viene, es que de nuevo se va a regresar a la división de los 12 años de escolaridad en 6 y 6, que es lo que había antes, cuando se hablaba de la primaria y las humanidades, en el fondo. Sí. ¿Sí? Y ustedes son profes de humanidades, por decirlo así. O sea, son de séptimo a cuarto medio. Ese es el escenario legal. Ahora, el escenario real es que no existen profes de música para básica, salvo los que salen con la mención de básica de la Andrés Bello, pero hay una cuestión ambigua con ese título todavía por lo siguiente. A ver, voy a hablar de eso, pero antes de eso, decir también que la formación musical de los profes de básica, de los profes de pedagogía básica, es cada vez peor, y prácticamente ya de las 60 universidades que hacen pedagogía básica, yo creo que no hay más de 20, no sé, que con suerte deben tener, ponte tú, una asignatura de formación artística para los futuros profes básicos. Entonces, con eso les quiero decir de que la formación de los profes básicos, la formación artística en general, es pésima. Por lo tanto, hay muy pocos profes básicos que se encuentran habilitados para hacer clases de música, por ejemplo, en básica. Y como ustedes se han dado cuenta, por lo que hemos visto en la revisión de los planes de estudio, música es obligatoria. Hasta sexto básico es obligatoria. Todavía puede cambiar esto, en fin. Y hay que estar atento, porque cuando surgen luces de emergencia de que está a punto de cambiar la cosa, justamente hay que armar un pequeño boche. Pero por ahora, música es obligatoria de primero a sexto, y los profes de básica no tienen preparación musical. No tienen, porque más encima, las pocas universidades que tienen alguna asignatura de formación musical generalmente hacen lo que antes se llamaba expresión musical, que es una asignatura súper como anodina, donde a veces se les intenta enseñar a leer partitura, ponte tú, a chicos que no tienen ningún tipo de base musical, entonces es terrible, y los tratan de hacer aprender flauta dulce en un semestre, y es asqueroso, ¿viste? Traumático para ellos mismos como estudiantes y para, bueno, en fin, para todos los que circundan ahí a ese pobre cabro estresado que no ha tenido base musical y que tiene que aprender a leer y a tocar flauta, ponte tú, en un semestre. Entonces, por eso es que todavía en Chile es prácticamente normal de que el profe de música de media trabaja desde primer año básico hasta cuarto medio. ¿Cuál es el único matiz legal? Porque es un matiz legal por un lado, es que cuando tú haces clases en básica, el colegio tiene que pedir una autorización para que tú, avisando de que en el fondo es básica, hay un profe de media, para que tú puedas firmar todos los documentos legales que implica ser el profe oficial de música del colegio. Pero ese trámite no lo haces tú, ese trámite lo hacen los colegios. Por lo tanto, cuando un colegio te contrata como profe de media para hacer clases en básica, el colegio asume todos los trámites que signifiquen informar o pedir las autorizaciones, en fin, para que tú puedas ser profe de media en básica. Por lo tanto, esa no es una dificultad, y muchos profes de media incluso trabajan toda su vida en básica y después logran una gran especialización empírica en básica y no hay ningún atado. Nunca nadie te va a cuestionar de que tú tenías un título de media, nunca nadie te va a decir eso. Ese no es el problema. El problema, por lo tanto, no se da
en lo legal. El problema se da justamente en la formación pedagógica. Porque si tú fuiste formado como profe de media, significa de que tenéis un montón de conocimiento acerca del desarrollo del niño, no solamente el desarrollo musical, sino que el desarrollo general, integral, psicoevolutivo, afectivo, emocional, en fin, que tú no tenés, ¿viste? No te enseñaron. No te enseñaron cómo entender un niño pequeño entre 6 y 12 años. Y en términos musicales, yo creo que también, bueno, puede que estés ahí intuitivamente un poquitito mejor parado en el sentido de que las prácticas, por ejemplo, que ustedes hacen en la U, las 9 prácticas que tienen que hacer, más de algunas seguramente la van a hacer con chicos de sexto, quinto o más abajo, si es que ustedes se planifican así. La universidad no les impone por defecto de que tengan que ser puras prácticas en media, por lo tanto, ustedes pueden salir con no solamente experiencias que ustedes generen, sino que también, incluso en sus asignaturas de didáctica en el futuro, pueden también trabajar cuestiones de básica y eso los va a dejar, diría yo, perfilados hacia también una posible educación básica. Pero nuestra carrera, ni la mayoría de las carreras de pedagogía en música en Chile, son de básica. La Universidad Andrés Bello metió un gol de media cancha porque a ella le aceptaron una pedagogía en música que tiene una mención en básica, pero no sé, habría que ver cómo son los profes de básica del Andrés Bello. Y por último, si fueran excelentes, y ojalá que sí sea, igual es una sola universidad que está sacando, no sé, pues 10, 5, no sé cuántos profes al año, lo cual todavía es muy poquitito en términos de su incidencia nacional. Por lo tanto, lo que yo creo de que seguramente debiera pasar entre las otras 15 universidades que dictamos pedagogía en música para media, es que en algunos años más debieran empezar a salir continuidad de estudio que sean especializaciones para básica. Porque yo creo que eso sería como súper interesante, sistematizar un tipo de formación musical para profe de básica y ofrecerlo como continuidad de estudio, diplomado o postítulo derechamente, o segunda titulación, en fin. Ahí las universidades verán lo que pueden hacer. Eso hasta ahora. Por lo tanto, los que de ustedes tienen intenciones o de repente sin saber cómo se encuentren parados frente a un tercero básico, pueden trabajar en términos legales. La dificultad va a estar en cómo ustedes son capaces de responder pedagógicamente a ese tercero básico. Por eso es que, ya que estamos hablando de esto y ustedes están en tercero, que es como la mitad de la carrera, por eso es que no sería malo, fíjate, que a partir de esta problemática, ustedes se apropiaran un poco más, por ejemplo, de la planificación de sus experiencias de práctica en colegio, cuando volvamos a poder entrar a un colegio en condiciones de mayor normalidad y piensen en dedicar alguna de sus 9 prácticas a cursos más pequeños y van a recibir retroalimentación de los chicos allá en el colegio y también van a recibir retroalimentación nuestra acá en la U y eso les va a ayudar. No les va a cambiar el título, ustedes igual van a seguir siendo profes de media, pero por lo menos podrían tener semestres de experiencia en educación básica e incluso eso te permitiría, creo yo, favorablemente, antes de salir y ponerte a buscar trabajo, ya tener una noción acerca de, por ejemplo, qué tipo de colegio idealmente tú quisieras conseguir para trabajar. Gracias, Oscar. Me De parece un nada. tema que en algún momento nos juntaremos todos a conversar. Claro, Profe, mande. Nico, dale. respecto a lo que acaba de hablar, siento que como que en algunos casos, no sé si en todo, como que ha sucedido lo contrario de lo que usted está diciendo, que hemos tenido muchas clases de práctica en cursos básicos y prácticamente ninguno de media o de séptimo para arriba, o sea, por las personas que yo he conversado como de la universidad. ¿Ya? Entonces siento que cuando tengamos que pararnos frente, no sé, a chicos de segundo, medio, tercero, cuarto, quizás no va a ser de la misma manera como de todas las prácticas que ya hemos tratado de hacer. Entonces eso igual siento que es como que nos puede perjudicar en algún sentido. Ya.
Bueno, mira, fíjate, no sabía esa característica de las prácticas de ustedes hasta el momento. Bueno, se ha dado así seguramente, no es que haya sido planificado necesariamente de esa forma. Pero fíjate que por otro lado, Nico, si tú lo planteas así, y es bueno que tú hagas ese diagnóstico, permite, como les decía, bueno, primero es bueno que ustedes piensen en eso y que descubran cuáles han sido sus experiencias hasta el momento y cómo podrían, de alguna manera, provocar que sus experiencias futuras les permitan cubrir aquellas cuestiones que son necesarias para, ojalá, tener la mayor cantidad de experiencias diversas y ojalá todas ellas virtuosas. Afortunadamente, ustedes están en el taller docente 4, la mayoría. O sea, han tenido 3 talleres docentes, cada uno ha tenido alrededor de 24 horas. O sea, ustedes han tenido en general aproximadamente 70 horas de práctica. Y la carrera contempla como 500 horas, no sé por cuántas. La pura práctica profesional son 246. El taller 8 docente son 100. El taller 7 son 40. O sea, usted, pucha, no tienen ni siquiera el tercio de las horas de práctica todavía realizadas. Pero yo eso se lo planteo desde una perspectiva positiva. O sea, les quedan muchas horas de práctica y por lo tanto podrían justamente intentar planificar una proyección ideal para tratar de cubrir, como propuesta, la mayor cantidad de niveles escolares posible. Estoy hablando derechamente de primero básico hasta cuarto medio. Y también, ojalá, en distintos tipos de colegios. Entendiendo que, por ejemplo, si tú llegas a un colegio artístico es maravilloso porque todos leen música y ya ese ya no es tema para ti. Llegáis solamente a desplegar tus maravillosos arreglos, en fin, de los jaivas, no sé qué. Pero bueno, pero ese es como el 4% de los colegios de Chile, o menos, tal vez el 0,4%. En la mayoría de los colegios la cosa no es así, entonces también es bueno que ustedes traten de tener experiencias de diverso tipo. Sí, lo único sí es que si ustedes se sintieran atraídos por tratar de generar experiencias de práctica en cursos chicos, adquiere importancia la figura del profe guía en el colegio, que tiene que ser una persona que a ustedes los pueda retroalimentar. Entonces, es bueno buscar prácticas en cursos chicos, pero ojo, habría que ver el profe guía del colegio. Si es un profe especialista, o sea, si es un profe de música, sería ideal. Y si es un profe de música con una cierta expertise en básica, mejor aún, porque ahí vas a tener una fuente de aprendizaje importante. Es distinto a si ustedes llegan, por ejemplo, a hacer una práctica en básica y no hay profe de música en básica. Y tu profe guía es un profe básico. Porque independientemente de que tenga muy buena disposición para trabajar contigo, el solo hecho de no ser un profesional de la disciplina puede que signifique que la retroalimentación que te haga en ese aspecto disciplinario, didáctico, no sé qué, no sea demasiado relevante. Esa consideración creo yo que habría que tenerla, pero de poder hacerlo, yo lo encuentro de todo favorable y aconsejable para ustedes, tanto en básica como en medio. Bueno, paremos. Voy a parar de grabar.